Hay muchos profetas, profetas mayores, profetas menores en la palabra del Señor. Y creo que cada uno tiene sus preferidos. Yo creo que uno de los preferidos por muchos es Elías. Milagro sorprendente. De verdad, respaldo de Dios total. Hay muchos otros, Eliseo, muchos otros. Nehemías, mi esposa dice que le encanta Nehemías. Pero yo tengo mi preferido también. Y creo que desde chico hay un señor llamado Daniel, que creo que desde chico nos cautiva cuando somos pequeños. Porque esas historias con leones, esas historias con fosos de fuego y ese rey que quiere destruirlos, uno se hace como, se pone del lado de ellos inmediatamente. Y creo que tiene mucho que ver con mi personalidad, porque soy una persona que me gusta que se respete al justo, que se respete al recto, al que ha hecho las cosas bien. Pero cuando vamos creciendo, como decía el pastor Pascusi en su prédica, se nos va revelando cosas que el Señor va permitiendo que veamos otras cosas. Y empiezo a ver características de Daniel maravillosas, pero que se ajustan ahora a la edad correspondiente con la que ya estoy avanzando en mi vida. Ya quizás no me llama la atención tanto los leones y el fuego prendido y que lo calienten tantas veces y los hombres allá atrás que no les sucede nada. Ya empieza el Señor a hablarnos de otra forma. Y hay algo que tiene Daniel que es maravilloso, que es su fidelidad y su integridad. Son dos características impresionantes de este profeta. Amén. Y yo quiero conversar contigo. Yo quiero darte una pequeña reflexión en esta noche. ¿Sabe? Daniel mostró fidelidad en todo lo que hacía. Trabajo, vida espiritual, etc. Al leer Daniel 6, del 1 al 4, lo podemos observar. Así que yo le pido que vayamos a Daniel 6 y que leamos esa pequeña parte del 1 al 4. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, es la que normalmente acostumbro a usar. Daniel 6, del 1 al 4, y dice así: para el control eficaz de su reino, Darío, el conocido Nabucodonosor, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Amén. Entonces, vemos que desde el principio siempre le estuvieron buscando la vuelta para hacerle las trampas a Daniel.
En aquel entonces, llamado por el rey Nabucodonosor Belsasar, le habían cambiado el nombre. Recuerden que era un momento donde el pueblo de Israel estaba cautivo por Babilonia. Y estos chicos ahora tenían nuevos nombres, habían sido apartados, así como Sadrach, Mesach, Abednego, también eran parte de ese combo para ser preparados para servir al rey, para enseñarles las costumbres, las lenguas que se usaban en Babilonia. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la fidelidad de Daniel y la integridad de Daniel. ¿Sabe? La fidelidad está relacionada con responsabilidad, diligencia, constancia, compromiso con unos valores y principios. Implica sentido de responsabilidad. En mi vida he visto varias cosas dentro de la iglesia. Y es que hay creyentes que dividen su vida entre actividades religiosas y actividades seculares. Pero tenemos una sola vida. Y es lo que muchos quizás no entienden. Y esa necesita expresar con la misma la fidelidad y la integridad en cualquier ámbito de la vida. Muchos usan la palabra fiel solo para relación con la vida espiritual, pero no se trata de fidelidad al templo, a la imagen, a la iglesia como estructura. La fidelidad e integridad debe observarse en cualquier ámbito de que nosotros estemos actuando. Amén. La fidelidad y la integridad van de la mano. ¿Sabe? A mí me sorprende, yo tengo un trabajo donde tengo que atender personas diariamente, a muchas personas. Y tengo que trabajar con el dinero y cobrarle a personas cada día. Y veo a veces que muchas personas se equivocan y me queda dinero muchas veces a favor. Y inmediatamente yo les hago saber, sin que ellos no se dan cuenta. Yo les saco la cuenta y le coloco su dinero que fue extra. Y muchos me sorprende su respuesta. Muchos se extrañan. Muchos dicen, oye, qué honesto. Y lo que me hace pensar es que estamos viviendo en un momento donde falta esa dignidad, esa honestidad, esa sinceridad. Y la gente se sorprende por cosas que deberían ser normales. Recuerdo un hombre salir del lugar donde trabajo y se le cayó la billetera. Y no nos dimos cuenta, y al rato fue que nos dimos cuenta. Y conozco a la persona y sé que era un trabajador de semana a semana. Y era fin de semana. Para los que son aquí en Argentina, la billetera estaba totalmente naranja. Y la agarré, vi el DNI y sabía quién era la persona. La guardé y dije, él tiene que venir. Efectivamente pasaron unos pocos momentos y el hombre venía con los ojos que se le salían, parecían 2 huevos fritos. 2 huevos fritos y yo dije, a este le voy a gastar una broma aquí. No, pero no me dio el coraje, Yo creo que ya había sufrido suficiente. Sí, le dije, aquí está lo tuyo. Y el hombre, cuando vea y ve que está todo así, te tengo que dar algo, me decía. Yo, no me tienes que dar nada. Esto no es mío, esto es tuyo. Y es que la palabra nos da ejemplo por vidas como la de Daniel de integridad. Y cuando vamos escudriñando la palabra, vemos que Dios honra a los íntegros, Dios honra al honesto. Amén. Y es lo que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida, pero no solo en la iglesia.
sino en nuestro diario vivir. La fidelidad e integridad de Daniel no solo se extendía a sus compromisos religiosos, sino que abarcaba la totalidad de su vida como profeta, gobernante, consejero, político. Dice la palabra cuando leíamos que estos adivinos, magos, sátrapas, como usted quiere llamarle, toda esta cantidad de bandidos, buscaban y hurgaban entre todo lo que hacía Daniel para buscarle, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, y nunca la encontraban. No había caída, no había talón de Aquiles. El hombre, una rectitud total. Daniel demostraba con su vida en todo ámbito que hacía las cosas de manera correcta. Ser fiel no significa asistir todos los domingos a la iglesia, dar los diezmos, entre otros deberes. El libro de Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Me hizo recordar un decir de mi padre que se lo he dicho al apóstol. Y al principio me costaba mucho entenderlo. Y es que mi padre dice: cambio talento por fidelidad. Pero a veces uno siente que necesita el talento. Hay personas muy talentosas, muy hábiles, impresionantes, con dones tremendos. Pero en su caminar del pastorado, él ha entendido que una persona fiel es más importante. Y él dice: cambio talento por fidelidad. Y lo hemos visto. Lo hemos visto. Hubo un tiempo, recuerdo, donde el grupo de adoración se quedó sin las voces principales. Muchos se fueron de la iglesia. Fue un golpe y decíamos: Dios mío, si los que quedan hacen coro de milagro. Pero ahí Dios me dio una lección a mí en lo personal, porque soy una persona muy perfeccionista, más en la parte de la música. Como saben, soy baterista y también canto. Y Dios me dio una lección. Empezamos a trabajar con los fieles. Y a lo largo del tiempo, esas voces no solamente mejoraron, sino que la presencia de Dios y la gracia que Dios puso sobre esas personas fue algo asombroso. Y al paso del poco tiempo, no recordábamos a los que se habían ido. Porque Dios hace como Él quiere. No es de que quiere ni puede, sino de que Dios tiene misericordia. Amén. Así lo dice Él. Mucha gente declara su propia bondad y fidelidad, pero gente de confianza que se muestra fiel en todo lo que hace, en todo lugar y tiempo, hay poca. Cuando escucho a algunos y escuchamos a algunas personas decir, porque lo hemos tenido en la iglesia también, decir, quizás por malas experiencias, decir, no, yo no empleo a cristianos, prefiero emplear a personas que no sean cristianas, ¿me entiendes? Y quizás han tenido malas experiencias, pero hay dos cosas allí. Hay gente, yo he escuchado muchas veces decir, allá en Venezuela lo escuché muchísimo, decir, las cosas de Dios son de Dios y el trabajo es trabajo. Vea la vida de Daniel. La vida de Daniel no era las cosas de Dios son de Dios y el trabajo es trabajo. Todo es de Dios. Mi trabajo es de Dios. Lo que yo hago es de Dios. Y Dios lo recompensó. Dios lo libró. Lea las cosas donde quisieron meter a Daniel.
en los papelones donde quisieron meter a Daniel. Lea la palabra de Daniel. Lea el libro de Daniel para que vea. ¿Dónde está el testimonio de estos creyentes? La gente a veces se pregunta. En la iglesia es difícil medir el testimonio. Si nuestra conducta como cristianos fuera de la iglesia no es diferente a la gente del mundo, ¿en qué nos aprovecha ser cristiano? Y esto está tanto para el empleador como para el empleado, porque no podemos tirarle solamente tierra a uno. A veces decimos que somos cristianos, pero ¿qué pasa si el pastor Joan en esa oportunidad se hubiese quedado con la billetera? Nadie lo vio, nadie dijo nada. ¿O qué pasa si me la consigo y me consigo la plata sin ningún DNI, sin nada? Como para no ligarlo con la persona. Allí es cuando Dios te prueba. Y quizás necesitas la plata. Otro dice, bueno, esto es un milagro. Esto es un milagro. Deja que sea un milagro entonces. Pero pon de tu parte. Si es un milagro, Dios te va a demostrar que sea un milagro. Pero tú haz tu parte. Sé honrado. Sé justo. ¿Me entiendes? A mí toda la vida me ha incomodado la injusticia. Es algo que me pega mucho. Pero muchas veces, y debo reconocerlo, por buscar hacer justicia, yo actúo injustamente. Y actué muchas veces injustamente. Quizás la intención era buena, pero las formas y el mecanismo era malo. ¿Me entienden? Porque nuestra justicia es imperfecta. Hasta que un día empecé a decirle, bueno, Señor, te lo dejo a ti. Haz tu justicia. Tú sabes que han sido injustos conmigo, tú sabes que han sido injustos con la persona, con aquella otra. Y entonces, empezar a confiar en Dios. Cuando a Daniel le dijeron, el rey ha firmado un edicto donde todo el que no le alabe a él, lo adore a él o adore a otros dioses, matarile. ¿Qué hizo Daniel? Dice la palabra que se fue a su cuarto, a su recámara, con la ventana abierta y se arrodilló porque acostumbraba a orar 3 veces diario. Y oró tranquilamente sin preocuparse por nada porque él sabía a quién él le servía. Y allí lo quisieron acusar, ¿verdad? Lo quisieron acusar. Y cuando ya estaba en el pabellón de la muerte, Dios le reveló lo que tenía que revelarle al rey. Y no solamente se salvó, sino que Dios lo honró, lo colocó sobre todos los demás. Y gracias a él, unos cuantos de estos sátrapas también se salvaron. Que quizás ya estaban también en la olla, en el pollo al disco estaban ya. Listo. El libro de Proverbios 27 declara: el justo anda en su integridad. Ser íntegro es ser coherente y completo. El diccionario define la integridad como una firme adhesión a un estricto código moral o ético, solidez o la cualidad o condición de ser íntegro o no dividido. En la iglesia, en el trabajo también, en las relaciones con la comunidad, en cualquier ámbito de la vida. Eso es lo que observamos en Daniel. Fidelidad e integridad total, integral. El hombre no tenía por dónde agarrarlo. Qué maravilloso fuera que no todos nosotros tuviésemos estas características.
La palabra está allí para eso, para que nosotros caminemos en los caminos que el Señor quiere, en esos mandamientos, en esa doctrina sana. Sencillamente a veces nos cuesta dominar la carne y queremos responder bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestra propia sabiduría, y es que nos pasan las cosas que nos pasan. ¿Me entiendes? Otros quieren a veces condicionar a Dios, condicionar al Señor y ser un cristiano a medias. Daniel, en cada oportunidad que tenía, el hombre actuaba como decía el Señor. Yo, si me pongo, siempre lo he dicho, siempre lo diré, creo que más son siempre las misericordias de Dios que las bendiciones que merecemos. Yo creo que a veces las misericordias de Dios nos alcanzan porque Dios es increíble. Porque muchas veces examinamos nuestra vida y decimos: Dios, aquí fallé, aquí fallé, aquí fallé, aquí fallé. ¿Cómo me gustaría retroceder para dar otra respuesta, otra forma de actuar? Y a veces Dios nos pone la oportunidad para actuar. Nos da la chance, como quiera decir. Y no lo hacemos. Esta semana me pasó algo y a veces me ha sucedido y quizás por la cantidad de personas no puedes atender a alguien y darle una palabra de esperanza, de fe. Pero justo son días que hubo feriado, mucha gente se fue. Y temprano en el puesto de trabajo llega un hombre y yo le digo: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Señor mayor. Y bueno, ahí vamos. ¿Tú estás bien? Me dice. Yo: sí, gracias, Señor. Bueno, yo no tan bien. Mi hijo está por allá, el otro está en otro país. Y yo me estoy muriendo de cáncer. Y el hombre empieza a llorar. Señor mayor. Salen sus lágrimas y yo me quedé segundos como en shock. Pero recordé que días antes había dicho el Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer las cosas yo quiero ayudar a alguien, pero a veces no sé cómo, dame la oportunidad. Y recordé eso. Inmediatamente salí del mostrador, me coloqué al lado de la persona y Dios sabía por qué había poca gente. Yo dije: no hables así. No, yo me voy a morir. No hables así, le dije. Le puse la mano en el pecho, lo abracé y le dije: ¿puedo orar por ti? Y allí empecé a orar, le pedí a Jesús por la vida de él. No sé cuál era su nombre, le dije: mi amigo. Señor, ve la vida de mi amigo. ¿Sabe? Pude sentir el dolor de una persona cuando se siente sin esperanza. Pero si nosotros somos íntegros en la iglesia, tenemos que ser íntegros afuera también, porque eso es lo que quiere el Señor. Daniel era íntegro afuera, Daniel era íntegro adentro. Por eso Daniel fue respaldado por el Señor en su totalidad. En su totalidad. Pidámosle a Dios que nos haga sensible, que nos haga sensible a las personas que necesitan, a esas personas que necesitan a veces un abrazo, a veces un abrazo, se sienten solas. ¿Cómo yo no voy a orar por una persona si yo creo en el Dios que sana? Debo creer que toda persona puede sanarse.
Debo creer que toda persona puede cambiar, porque para mi Cristo no hay nada imposible. Para el Dios del foso de los leones no hay nada imposible. Para el Dios del horno de fuego no hay nada imposible. La palabra dice que Él es ayer, hoy, el mismo. Y hoy, ayer y por los siglos ha sido el mismo. Y siempre lo será. ¿Y qué nos está faltando entonces para creerlo y defenderlo? Defender nuestra creencia. Integridad significa ser entero o completo, incorruptible, tener rectitud moral y honestidad. Una persona con integridad no divide, pues su lealtad ni finge ser de otra manera, ni es una persona diferente dependiendo de las circunstancias. La gente con integridad es gente completa, no dividida, y siempre es la misma ante cualquier circunstancia. La iglesia necesita gente íntegra, gente fiel. El apóstol necesita gente íntegra, gente fiel que camine a su lado para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, para cumplir el propósito de lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto a esto? Al hombre íntegro es el hombre ambiguo, voluble, sin convicciones profundas, al cual la Biblia define como el hombre de doble ánimo, ¿verdad? Quien es inconstante en todos sus caminos. En Santiago capítulo 1 lo vemos. Se es íntegro cuando nuestra conducta es totalmente consistente con las convicciones que expresamos. No podemos decir una cosa y hacer otra. ¿Qué nos pasa? Sí nos puede suceder. Mientras lo corrijamos y lo entendamos, vamos al altar como iba David, al Señor, a pedir perdón y a corregir, seguimos adelante, seguimos marchando, porque sabemos que no vamos quizás a caminar como lo hizo Jesús en la tierra, perfectamente, pero sí Él nos dice cómo hacerlo. Una cosa es que tropecemos una vez, pero una cosa es que lo volvamos a hacer por la misma piedra, sabiendo. El que es íntegro, el que es honesto, sabe ya lo que tiene que hacer. No le va a costar. Pero lo que hay que entender de todo esto es que tenga por seguro de que si usted es íntegro y usted es honesto, usted es fiel, Dios lo va a respaldar. Eso es lo más importante. Porque usted sabrá el día que necesite el respaldo del Señor por algo muy importante, porque siempre lo necesitamos en todo, pero quizás usted le da más importancia a alguna cosa. Y usted sabe que usted está flaqueando de una pata. Usted va a entrar en duda. Usted va a decir: ¿será que Dios me respalda? Si yo estoy haciendo esto y sé que eso está mal. El que actúa bajo el mandato de Jesús, en integridad, en fidelidad, no se preocupa por eso. Sabe que hay un Dios que lo va a guiar. Sabe que hay un Dios que lo va a respaldar. Amén. Y eso es lo que te da paz. Cuando sientes la paz del Señor en tu corazón y las cosas que actúa, es porque tú sabes que has venido caminando correctamente. Tú has venido haciendo las cosas correctamente. Porque de otra manera no vas a sentir paz. Sabes que hay algo que todavía tienes que ir, arrodillarte y arreglarlo. Porque no está bien. Porque no es en la iglesia solamente,
Es en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Pero en la universidad, en el colegio, en la secundaria, agarramos, como que le dicen aquí, el machete, ¿no? Y le damos, lo sacamos. Chucho, rapidito aquí. Mamá, saqué 20. ¿Cómo lo sacaste? En integridad, siendo honesto contigo, esforzándote. O llegaste así a última hora, ay Señor, ayúdame. ¿Qué te va a recordar el Señor si no estudiaste? Si el Señor sí te recuerda, claro que sí. El esfuerzo. Si te dedicaste en casa a estudiar, Dios te va a traer a memoria. Tenlo por seguro. ¿De qué vale un título a fuerza de machete? Si cuando estés en el trabajo se te va a prender la máquina que te ponga a trabajar porque no recuerdas cómo apagarla, cómo encenderla, cómo manejarla. Título de caja de cereal. Así es. La integridad es virtud que llegamos a tener por comprometernos con determinados valores y principios. Para el cristiano, esos principios se resumen a la palabra de Dios. Para el mundo puede ser otras cosas, pero no, para nosotros es la palabra de Dios. Ahí están todos nuestros principios. Amén. Daniel es un modelo, mi hermano, para todos los tiempos de lo que significa ser fiel e íntegro. La integridad, cuando es real, deriva en confiabilidad. Nos hacemos confiables para la gente. ¿Quién no quisiera ser tomado en cuenta siempre por su jefe, por su familia, por su apóstol, por todo? Muchos confundimos a veces cuando el apóstol, ¿verdad?, nos empieza. Ay, este apóstol no me deja en paz. Este apóstol siempre me llama a mí. El apóstol. Pero ¿sabe por qué? Porque confía en vos. Confía en usted. Y a los hijos es que uno va a pedirle las cosas. A la gente que uno no tiene confianza, uno no le pide muchos favores. A los hijos, el hijo es el que va a comprar pan, el hijo es el que va al kiosco, el hijo es el que va a comprar las empanadas, el hijo es el que va a hacer todo eso. Cuando usted, su apóstol, le diga esto, manda acá, dele gloria a Dios, porque usted es amado por su apóstol, porque usted es confiable para él. Usted es una persona en la que él está confiando. Y eso no se consigue todos los días. Dese por aludido. Yo se lo digo, de verdad. Gócese en eso. Tuve un hermano de crianza que entendió eso de grande. Llegó a nuestra casa cuando yo estaba en quinto grado. Y debido a que vivía muy lejos y estudiaba en el mismo salón conmigo y éramos muy amigos, mi padre le ofreció a esta familia decirle, si quieren lo dejan en la semana en casa para que vaya con Joan a las clases, y en los fines de semana se va a su casa para que no les sea gasto, porque eran personas bastante humildes. De ahí Dios me dio un hermano nuevo y pasaron los años, me casé y él se quedó en casa. Él seguía en casa. Llegó un tiempo que se molestó mucho con mis padres, con sus padres, porque también son sus padres, pero él no le entendía en ese tiempo. No entendía que era hijo. Y porque lo mandaban, haz esto, compra allá, compra el súper, compra lo otro, tráeme esto, repuesto, tráeme aquello en el auto, ¿no? Para allá y para acá. Se sentía como taxista, como remisero. Y se molestó y se fue de casa. Un día se fue de casa.
Se fue con su mamá a otra provincia. Y pasaron quizás unos 3 años en rebeldía el hombre. Pero no entendía que eso era porque es hijo. Porque hay confianza. Porque y esa confianza se gana es con eso, con fidelidad, con honestidad, con integridad. Porque a otro que tú no confías, tú no le vas a decir las cosas. Tú no le vas a confiar ciertas cosas. Pasaron los años y se dio cuenta. Y vino, pidió perdón a papá. Y ahí entendió que era un hijo más. Hoy en día honra a mi padre como su padre. Y lo ama y lo quiere y lo busca donde sea cada vez que viaja. Y es maravilloso. ¿Sabe? Tenemos que ser íntegros, honestos y fieles. Una vida de integridad genera confianza en las otras personas y habla bien de nosotros, de nuestro testimonio. La conducta coherente con las palabras y la disponibilidad para cumplirla con los compromisos contraídos, la responsabilidad de las tareas, son ejemplos de una vida en rectitud, de una vida coherente, de una vida fiel. Las personas íntegras deben ser ejemplo, no solo de la claridad, sino de constancia, de la confiabilidad, estableciendo una postura clara y sin ambigüedades. Necesitamos ser como Daniel, sin posturas dudosas ni ambiguas, sin actuar por conveniencia ni buscando la aprobación de otros. A Daniel, quien lo honró fue el Señor. Y de ser lo peor, porque era el pueblo esclavizado, al cual iban a enseñar, terminó siendo el número 1 de todos esos. El número 1. Dios lo honró. Así como a José. ¿Recuerdan a José? Pero hay un proceso también que hay que pasar. ¿Usted cree que Daniel no apretó esos dientes cuando lo lanzaron en ese foso de leones? Claro que sí. Dios nos colocó sentimientos, carne, sangre, todo dolor, nos puso todo. Y nuestro Señor Jesucristo, por favor, ¿qué experimentó? Pero Dios lo respaldó. Dios respaldó a Daniel. A los chicos del horno también. Dios los respaldó. Porque ellos actuaban con integridad. Fueron fieles a Dios en todo momento. No se contaminaron con la comida del rey. El rey les mandó a comer esto y esto. El mundo nos da a comer esto y esto todos los días. Pero ellos decidieron qué comer. Y Dios los respaldó. A los 10 días se veían más bonitos y más gorditos que los demás. Y no tuvieron otra razón que dejarlos seguir con la dieta del Señor. Amén. Porque Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a sus hijos. ¿Sabe? Mantén tu identidad sin importar el entorno en que te encuentres. No elegiste el lugar, época y familia en donde naciste. Ni tampoco tuviste participación para elegir ciertos lugares a los que fuiste trasladados a pesar de los años. Yo te puedo dar fe de eso. Porque en mi cabeza nunca pasó Argentina.
Mi familia está en otro lugar. La mayoría de mi familia está en otro lugar. Pero fue un acto de fe. Fue un acto de obediencia. Fue un acto de creer en Dios. Y yo sé que el Dios que me trajo acá me va a respaldar. Siempre y cuando yo camine en fidelidad e integridad, honestidad delante de Dios y los hombres. Porque debo ser un ejemplo de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Cuando la gente me ve, debe ver a Cristo. No debe ver una persona obstinada. Qué difícil a veces. A veces uno se cansa en el mismo trabajo de dar tantos buenos días, tantos hola. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Llega un momento que el semblante se te cae. Arrancas bien, pero terminas así. Y tienes que recordar que hay que hacer un esfuerzo, una milla más. Porque tú nunca sabes a quién te vas a encontrar. Y hoy estaba así cansado. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Siempre con respeto, pero ya llega un momento que tú no dices, hola, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Ya se te va. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y el hombre, yo apenas con el rabillo del ojo veo y ya, ok, sigo en lo mío. Me dice, ¿usted es el que canta por YouTube? En los servicios. Y yo, eso mismo. Yo lo veo, yo soy amigo del apóstol. Amén. Aleluya. Doblegar la carne, hermano. Ese mismo soy, hermano. Dios me lo bendiga. Hay gente que necesita un abrazo. Hay gente que necesita una buena respuesta. Hay gente que necesita un saludo. Debemos estar prestos para todo eso. Que Dios nos haga sensibles a su voz. Amén. La manera en que llegaste a este mundo te recuerda la soberanía de Dios y aquellas palabras dichas por el rey Nabucodonosor. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel no decidió formar parte de la corte del rey Nabucodonosor. Luego de que Jerusalén fuera sitiada por Babilonia, pero sin embargo, fue elegido. Fue elegido. Él quizás no hubiese querido estar allí, pero le tocó estar allí. Tuvo que aprender una nueva lengua, una nueva costumbre y soportar a gente que de lo más seguro blasfemaba de su Dios. En algunos momentos te encontrarás, como Daniel, en circunstancias, lugares, familias y compañías que no elegiste, pero con los cuales tienes que convivir. Dios no quiere que hagas una burbuja para aislarte de todo lo que está sucediendo. Él desea depositar su gracia y favor ante ti para que por medio de su misericordia dejes una huella en tu entorno, lo que le permita a Él llevar a todos, a los que se encuentren cerca de ti, al arrepentimiento. Recuerda que eres un vaso en las manos del Señor. Eres un vaso, y lo más bonito es que podamos ser un vaso de honra para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verás que sin decir una palabra, Dios se encargará de demostrar en ti todos los beneficios
que representa mantener identidad en Él, al decidir rechazar los deleites que te ofrezca este mundo. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Y yo quería compartir contigo esta reflexión sobre esa característica del profeta Daniel, su integridad y su fidelidad fueron asombrosas. Quizás no era ese profeta que abría mares, aguas, al que el fuego venía del cielo y encendía el candelero. Pero fue otro profeta maravilloso de la palabra de Dios y que nos da su vida como ejemplo de cómo andar caminos rectos del Señor. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos unja en esta noche con su misericordia, amén, con su manto de favor, con su amor, para que podamos caminar en rectitud. Amén. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu ejemplo, Señor. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, y que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Dígalo. Úngeme, y que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, y que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Una vez más, mi corazón anhela tu presencia. Dígalo. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, que tu unción y que tu unción me pueda transformar. ¿Cuántos quieren ser transformados por la mano de Jesús? Te alabamos, Señor. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, y que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Oh, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí.
estás haciendo en mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Alaba la gloria de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a mantener integridad, Señor, a mantener fidelidad, Jesús, en ti, a caminar como tú mandas, Señor, como manda tu palabra, Jesús. Padre, no por conveniencia, Señor, sino en todo lugar, en todo momento, Jesús, actuar como tú quieres, Jesús. Que reflejemos el amor de Cristo, Señor, en nuestra vida, Jesús. Que seamos una mano extendida para aquel que lo necesita, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ayuda, a hacer un bálsamo para otras personas, Señor, que necesitan de tu amor, Jesús, que necesitan de tu amor, Jesús, que necesitan de tu palabra, Señor. Haznos sensibles, Jesús, a la voz de tu. Haznos sensibles, Jesús, a percibir, Jesús, esos momentos donde podemos, Señor, dar un poco de lo que tú nos has dado, Jesús. Ayúdanos a ser fieles, Jesús, a caminar con integridad, Señor, en todo tiempo. Y ayúdanos a levantarnos cada vez, Señor, que tropecemos, Jesús, y comenzar otra vez, siguiendo el ejemplo tuyo, Señor, ejemplo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.